Bueno, ahorita el video, como pueden ver, es sobre revisión de textos. Estas son unas diapositivas que elaboré para explicarles algunos detalles de cómo se debe tanto redactar como acentuar, poner puntos, comas, mayúsculas. Esto lo hago a partir de los errores más comunes que tienen en sus textos, con la intención de que aprendan de estos errores y ya no los cometan, porque pues ya a estas alturas del semestre pues es importante que ustedes ya vayan corrigiendo estos errores que tienen al escribir, para que cuando entren a la universidad pues tengan muchos menos problemas, ¿no? Ustedes como estudiantes de tercero de preparatoria y en un futuro como estudiantes universitarios, pues espera de ustedes que ya tengan una buena ortografía o una buena redacción al escribir textos, independientemente de la carrera a la que vayan. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a ir viendo es como dos grandes temas, la ortografía y la redacción. En la ortografía les quiero explicar un poquito cómo se usa el verbo haber como auxiliar, que lleva H, y cuando se utiliza la palabra a, o la letra A, sin H. También acentos, porque muchos tienen problemas de acentuación y les voy a explicar como los más comunes, pero que también son los más sencillos de corregir. El uso de mayúsculas y como lo que tienen que tener pendiente para no cometer estos errores. Y de redacción, lo que es la congruencia entre género, cantidad y tiempo. Y bueno, también el uso de comas y puntos, que es más que nada algo muy intuitivo. Y otros detalles de redacción que son fáciles, son sencillos de identificar y de corregir con el simple hecho de leer lo que están escribiendo. Yo creo que muchos a veces terminan de escribir y así como les quedó el texto lo mandan, y ese es el principal gran error. Tienen que releer su texto en voz alta para que ustedes se den cuenta de cuáles son los errores de redacción que tienen. Respecto al verbo haber y la H. Miren, el verbo haber es el que utilizamos cuando queremos decir que hay algo, ¿no? Por ejemplo, aquí había un helado de limón. O, mira, aquí hay unas monedas, ¿no? Es el verbo haber de algo que existe o que hay. Pero también es un verbo que utilizamos como auxiliar cuando hablamos en pasado, ¿no? Por ejemplo, yo ya lo había visto, o sí, ya lo he pensado, o es que tú ya has comido de esto. Entonces, este verbo haber lo utilizamos junto con otro verbo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya lo había visto. Está el verbo haber y el verbo ver. Y ya lo he pensado. Está el verbo haber y el verbo pensar. Entonces, cuando utilizamos este verbo como auxiliar, siempre lleva H y va seguido de otro verbo. Y aquí tenemos otro ejemplo. He cocinado. El verbo haber y el verbo cocinar. ¿Has comido? El verbo haber y el verbo comer. Esta combinación de verbos lo que indica es algo que ha ocurrido en el pasado. A veces la letra A también se utiliza como un auxiliar o un conectivo. Si no lo estamos utilizando como el verbo haber, no lleva H. Y esto es fácil de identificar porque no va seguido de otro verbo. Para que me entiendan mejor, ahí les van algunos ejemplos. Esto es correcto. Cuando yo digo a veces escucho a los vecinos gritar, vemos ahí la letra A como una palabra, como un auxiliar dentro de la oración, pero no está seguida de otro verbo. Por lo tanto, esta A no hace referencia al verbo haber, simplemente es una letra A que sirve como auxiliar cuando decimos a veces o cuando digo a los vecinos. Entonces no lleva H. Si ustedes le ponen H es incorrecto, como está en la oración de allá abajo. Cuando lo utilizamos como parte del verbo haber, como auxiliar y que va seguido de otro verbo, por ejemplo, ningún alumno ha mandado mensaje o la escuela ya ha hecho su comunicado, entonces sí lleva H porque va seguido de otro verbo, el verbo mandar y el verbo hacer. Entonces esta A es un auxiliar del verbo haber y dejarlo sin H es incorrecto, como lo es el último ejemplo. Mayúsculas. ¿Cuándo usamos mayúsculas?
Al inicio de cualquier párrafo siempre se va a empezar con mayúscula. Igual al inicio de cualquier oración que vaya después de un punto y seguido se utiliza mayúscula. Y muy importante, en nombres propios de personas, estados y países se utiliza mayúscula. Por lo tanto, China lleva mayúscula, Estados Unidos lleva mayúscula, Yucatán lleva mayúscula, México lleva mayúscula. Y por cierto, Yucatán y México llevan acento. Y bueno, hablando de los acentos, los verbos en pasado llevan acento, los verbos en futuro llevan acento, y ahorita les voy a explicar más de eso, y también les voy a explicar cuándo la palabra el lleva acento y cuándo no, cuándo los artículos este, esta llevan acento y cuándo no, y también cuándo la palabra sí lleva acento y cuándo no. Vamos a empezar con los verbos en pasado. En la palabra llevó, si no le pongo acento, estoy diciendo llevo. Por ejemplo, yo llevo las cocas. Pero si yo digo llevó, estoy hablando de que alguien llevó las cocas en tiempo pasado. Ya está lleno el tanque. La palabra lleno, sin acento, hace referencia a ya está lleno el tanque de gasolina o yo lleno el agua del refri. Pero cuando lleva acento llenó es en pasado, como él llenó su formulario o ella llenó su maleta. Y lo mismo pasa con los verbos llego, paso. La palabra paso puede ser como, pues yo siempre paso por aquí en mi camino a la escuela. O yo voy a dar un paso adelante. Cuando lleva acento es en pasado. Así de, eso que pasó ayer. Bueno, llego a las 10, pero llegó es en pasado. Es que él llegó tarde. Lo mismo con confirmo. Sí, yo te confirmo al rato. Pero confirmó con acento es en pasado. Él confirmó si iba a venir. Yo peleo. Él peleó ayer. Es que yo siempre me peleo con todo mundo. No lleva acento. Es que él se peleó con su compañero de la oficina hace algunos meses. Es en pasado. Cuando yo deje la computadora, te la presto. No lleva acento. Es que yo dejé aquí 10 pesos. Es en pasado. En el caso de corrió y contó, pues no ocurre igual porque si yo digo, es que yo corro, pues no se confunde con la palabra corrió, que es el pasado de correr. Y si yo digo yo cuento, no se confunde con el pasado de contó, que lleva acento. Pero también son verbos en pasados que llevan acento. E incluso hay otras palabras que dependiendo de dónde pongamos el acento es el significado. Por ejemplo, si yo digo, es que yo siempre publico mi vida en Facebook. No lleva acento. El público estaba esperando a que empezara el show. Lleva acento en la U. Y si yo digo publicó, es en pasado. Es que él publicó en su Instagram que estaba en la playa. Lo mismo ocurre con los verbos en futuro. Yo comeré, yo cocinaré, yo platicaré, yo explicaré, que es en la primera persona, o sea, yo. La segunda persona, que es el tú, la tercera persona, él, ella, o la tercera persona en plural, ellos, ellas, igual llevan acento en la última A. Tú vendrás, tú entenderás, tú comprenderás, tú estudiarás, tú correrás. Ella confirmará, ella asegurará, ella revisará, ella investigará. Ellos imaginarán, ellos pensarán. Entonces, cuando ustedes escriban, si escriben un verbo en futuro, como cualquiera de estos, tengan la seguridad de que llevará un acento en la última sílaba. Los acentos entre él y él. Él, cuando yo hago referencia a un sujeto que no está en la oración o que no se pone su nombre o quién es, lleva acento. Pero si es él un artículo y que está seguido de algún sujeto u objeto, no lleva acento. O si es nada más un artículo auxiliar en la oración, no lleva acento. Aquí hay algunos ejemplos. El hombre de blanco lo robó. ¿Por qué el primer él no tiene acento? Porque está seguido de un sujeto, el hombre. Entonces no lleva acento. Pero después dice, él lo tiene. ¿Quién es él? El hombre de blanco. Pero como en esta segunda oración no se menciona, entonces él lleva acento porque
se refiere a un sujeto que no está nombrado en esta segunda oración. El coche es de él. Entonces aquí él no lleva acento porque está seguido de un objeto al que está haciendo referencia, el coche. Es de él lleva acento porque no se menciona quién, o sea, quién es. En el video se explica todo. En él encontrarás la respuesta. Pues es lo mismo, ¿no? Él no lleva acento porque está seguido de un sustantivo, el video. Mientras que él, leyendo toda la oración, sabemos que él se refiere a el video. En esta oración, ¿verdad? Que sabemos que es una segunda oración porque hay una coma, no se está mencionando el objeto, entonces lleva acento. Aquí hay bolis en el refri, el que quiera puede agarrar uno. ¿Por qué él no lleva acento? Porque es un auxiliar, ¿sí? Hay bolis en el refri, el que quiera puede agarrar uno, o sea, él como es simplemente un artículo que me está ayudando a construir la oración. De hecho, él se puede sustituir por quien. Si nosotros ponemos hay bolis en el refri, quien quiera puede agarrar uno. Él no lleva acento porque está seguido del sustantivo refri. Compré un pastel, el cual es de chocolate. Ocurre lo mismo. Él es un auxiliar para hacer referencia al pastel del que estamos hablando. Como es un auxiliar, no lleva acento. De hecho, se puede sustituir. Compré un pastel que es de chocolate. Algo muy similar ocurre con y pero hay como una tercera alternativa. O esta con acento en la primera o en la primera sílaba lleva acento cuando se refiere a un sujeto que no se nombra. Esta no lleva acento si está seguido de un sujeto u objeto, es decir, de un sustantivo. La tercera opción, en el caso de la palabra o esta, es o está, que lleva acento en la última sílaba porque es un verbo, el verbo estar. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Esta casa, este coche, no llevan acento porque están seguidos de un sustantivo o de un objeto. Luego, no tiene. ¿Qué es este? No sabemos porque no está el sustantivo, no está el objeto ni el sujeto. Como no está nombrado, lleva acento. Entonces, no tiene. Esta es mía. ¿Qué es esta? Pues no lo sabemos porque no está nombrado en la oración. Entonces, como es un sujeto o un sustantivo que no está aquí en la oración, entonces lleva acento. Cuando esté ahí, aviso. Esté es un verbo. O sea, cuando yo esté del verbo estar, ahí aviso. Julia está enferma. Siempre del verbo estar, entonces lleva acento. Entonces, chequen este gran ejemplo que les puse aquí. Este zapato va en esta caja. Ninguno de estos dos lleva acento porque ambos van seguidos de un sustantivo. Este zapato va en esta caja. Y va en esta otra. Sabemos que se refiere a algún zapato, porque estamos hablando de zapatos. Y esta sabemos que se refiere a alguna caja, porque en la oración anterior estábamos hablando de que zapatos van en cajas, pero no está nombrado el nuevo zapato ni la otra caja, entonces llevan acento. Este zapato va en esta caja y va en esta otra. Que está roto va en este bote de basura, aunque ya esté lleno. Llevan acento porque son del verbo estar. Pues lleva acento en la primera sílaba porque no tiene ningún sustantivo aquí. No lleva acento porque sí tiene el sustantivo. Cuando se encuentren un o un esta, analicen si lleva acento, si no tiene un sujeto, si no lleva porque está seguido de un sustantivo, o si lleva acento en la última sílaba porque es del verbo estar. El sí y el sí es más sencillo. Sí lleva acento cuando estoy afirmando algo, cuando estoy haciendo una oración de afirmación en positivo. Y no lleva acento si es una oración condicional o si es un auxiliar. Por ejemplo, si vas a la fiesta, llevas botana.
Este es un ejemplo de una oración condicional. ¿Por qué? Porque ir a la fiesta es una condición para que lleves botana. Entonces, si vas a la fiesta, llevas botana. Tiene que ocurrir lo primero para que ocurra lo segundo. Entonces, en esta relación condicional, la palabra sí, entonces este sí condicional es sin acento. Y cuando lleva acento es estoy diciendo, estoy afirmando algo que sí va a ocurrir. Sí voy a la fiesta, yo la llevo. ¿Sí? Aquí no hay ninguna condicional de, si voy la llevo. No, aquí estoy diciendo que sí voy a ir a la fiesta y por lo tanto que sí voy a llevar la botana. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo. Siento como si estuviera en un sueño. Este sí, en este caso no es un condicional, es un auxiliar. Simplemente me sirve para pues contar la historia de que estoy como en un sueño. Siento como si estuviera en un sueño. Así que me pellizco el brazo pero no siento nada. Entonces sí, estoy en un sueño. Aquí sí, ya estoy afirmando que estoy en un sueño. Aquí estoy como contando la historia de cómo me siento. Entonces este sí, al ser un auxiliar, no lleva acento. El sí solamente va a llevar acento cuando estoy diciendo algo que sí está pasando, o algo que sí va a pasar, o algo que sí es. Estoy afirmando algo. Y ahora vamos a pasar a la parte de redacción, revisando lo de la congruencia en género, cantidad y tiempo, los signos de puntuación, coma y punto, y bueno, otros detalles que son muy poquitos. La congruencia se refiere a que todas mis palabras concuerden en género. ¿Qué es el género? Ustedes lo saben, femenino, masculino. Entonces, si yo digo la auto iba muy rápido, luego nos brinca el error porque sabemos que auto es de género masculino. Entonces debería decir el auto iba muy rápido. Entonces decir la auto iba muy rápido es un error de congruencia en género. El comitiva se reunió. Lo mismo, nos brinca el error porque sabemos que comitiva es en femenino, entonces debería decir la comitiva se reunió, ¿sí? Y decir el comitiva es un error. De verdad, yo sé que esto parece tonto, pero aunque no lo crean, en sus textos lo hacen, porque no releen el texto, ¿sí? O sea, son errores fáciles de cometer, son errores de dedo, que al estar escribiendo se nos van y simplemente es corregirlos al releer el texto para darnos cuenta de estos errores. Algo muy similar ocurre con la cantidad. Tenemos cantidad plural y tenemos singular. El singular es cuando estamos hablando de una sola cosa y el plural cuando hablamos de varias cosas. Y también tiene que haber una congruencia en las palabras cuando hablamos en plural o en singular. Entonces, si nosotros decimos la cocina estaba sucia, nos brinca el error porque el artículo la es en singular, el verbo estaba es en singular y el adjetivo sucia es en singular, pero el sustantivo cocinas está en plural. Ese es el error. Los alumnos se fugaron. El artículo los está en plural. El verbo se fugaron está en plural, pero el sustantivo alumno está en singular. Nuevamente nos brinca el error porque se siente raro que por qué si estamos hablando de que muchas personas se fueron, solamente nos habla de un alumno. Entonces, en realidad debe ser la cocina estaba sucia, los alumnos se fugaron, el periódicos estaban mojados. Nuevamente nos brincan los errores. Aquí ya no sabemos de qué nos hablan porque él está en singular. Periódicos está en plural. Estaban está en plural. Pero mojado está en singular como él. Entonces, ¿de cuántos periódicos estamos hablando? ¿De un periódico, el periódico? ¿O de los periódicos que estaban mojados? Son errores fáciles de identificar y muy fáciles de corregir. En cuanto al tiempo, la congruencia del tiempo es más difícil de identificar porque tenemos muchísimos tiempos de los verbos, ¿no? Tenemos presente, tenemos pasado, tenemos futuro, tenemos pretérito, tenemos copretérito, bueno, etcétera. Entonces, pues sí, a veces es difícil darse cuenta de los errores de congruencia, pero simplemente es igual leer a detalle. Aquí les pongo un ejemplo pues bien tonto, ¿verdad? Porque lo leemos y luego nos damos cuenta de los errores. Dice, ayer cocino y antier comeré, pero mañana he cenado. Vemos perfectamente que ayer es pasado, cocino es presente, antier es pasado, comeré es futuro, mañana es futuro,
es cenado es pasado. En esta oración tan pequeñita, pues podemos darnos cuenta rápido de los errores en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa en sus textos? Que en un solo párrafo empiezan escribiéndome en presente y luego de repente ya me están hablando en futuro y cuando me doy cuenta ya regresan al presente y terminan el párrafo en pasado. Entonces, pues esas incongruencias en el tiempo pues se sienten raras, se sienten extrañas al leer, se sienten como cuando ustedes leen esta oración y dicen esto está mal. Entonces simplemente es tener cuidado al escribir. Y más que nada al revisar el texto, si estamos hablando en pasado, cuidemos que la congruencia de que estamos hablando en pasado en nuestro texto. Digo, obviamente en el texto sí podemos cambiar de tiempos, pero con congruencia. El coma y punto. Miren, quiero que lean en voz alta el primer párrafo. Léanlo en voz alta ahorita, les voy a dar el tiempo. ¿Cómo les fue? Lo voy a leer. Sin estos nos quedamos sin aire al leer, indican pausas y descansos entre oraciones e ideas en la lectura, además ayudan a darle orden y sentido lógico al texto. Si hicieron el ejercicio y lo leyeron en voz alta, habrán sentido cómo se fueron quedando sin aire. Ahora lean el segundo párrafo y noten la diferencia. Léanlo en voz alta. Sin estos nos quedamos sin aire al leer. Indican pausas y descansos entre oraciones e ideas en la lectura. Además, ayudan a darle orden y sentido lógico al texto. Pues como pueden observar, si leyeron en voz alta estos dos textos, habrán notado la diferencia. Y es lo mismo que tienen que hacer en sus textos. O sea, cuando terminan de escribir alguna noticia, crónica o cualquier cosa que les pidamos, o en sus otras materias terminan de escribir un ensayo, un reporte o cualquier otra cosa, lean en voz alta lo que escribieron y dense cuenta de si es cansado leer porque se quedan sin aire o pues si las comas y los puntos les van ayudando, pues sí, o sea, a leer y a entender el texto. Entonces, en términos generales, pues la coma es una pausa muy breve que nos permite separar dos oraciones que son dos ideas diferentes, pero que a lo mejor tratan de lo mismo. Luego, el punto y seguido es una pausa un poquito más larga que nos indica igual que estamos cambiando tal vez de idea, pero en relación al mismo tema. El punto y coma es una pausa intermedia entre la coma y el punto. El punto y coma señala una pausa mayor que la coma, pero menos que el punto. Y también es como un cambio de idea, es más bien como cuando queremos agregar algo más a la idea anterior. Por eso, de hecho, aquí después del punto y coma dice además. Como ya les había comentado, después del punto y seguido siempre va una mayúscula. En general, miren, siempre al inicio de un párrafo va mayúscula. Después del punto y coma no va mayúscula, va minúscula, igual después de la coma. Y siempre al final del párrafo usamos punto. Está el punto y seguido, que se usa dentro de un párrafo, sirve para señalar un cambio de idea y es una transición entre una idea y otra, pero que son ideas que están conectadas, ¿no? Entonces, estos dos son puntos y seguidos, porque están dentro del mismo párrafo. Luego está el punto y aparte, que es señala el final de un párrafo y por lo tanto ya es un cambio de idea o de tema, porque brincamos a otra cosa. Entonces, este es un punto y aparte, este es un punto y aparte. Y el punto final del texto, pues es el que ponemos, o sea, ya cuando terminamos de escribir todo lo que íbamos a escribir y ya después de él no va nada más. Otros detalles de redacción. Eviten repetir palabras. Cuando estamos escribiendo y simplemente estamos como nuestras ideas trasladándolas de nuestra cabeza a la computadora o al papel, pues es fácil que nos salgan las mismas palabras. Cuando revisemos lo que escribimos, cuando releamos en voz alta, nos podemos dar cuenta de que tal vez estamos repitiendo palabras y eso hace torpe la lectura. O al releer nos damos cuenta de errores de dedo
o nos damos cuenta que no se entiende nada de lo que escribimos, como que no están muy claras las ideas, tal vez las tengamos claras en nuestra cabeza, pero cuando las escribimos, cómo las escribimos, no ayuda a que haya claridad en las ideas y por lo tanto el que lee no entiende qué están queriendo decir. También es importante hacer el texto pues lo más sencillo que puedas, porque cuando tratamos de escribir así como muy elegante o muy rimbombante, puede ocurrirnos que el texto sea muy rebuscado y cansado. Esto igual son cosas que nos damos cuenta si volvemos a leer nuestro texto, si lo leemos en voz alta o si le pedimos a alguien que nos lo lea. Les pongo este ejemplo. Al principio pensé que iba a estar aburrido, ya que al principio se ve un burro paseando, llegando a una ciudad abandonada, queriendo encontrar a alguien, pero no había nadie en la ciudad y el burro ya se había aburrido. Digo, se entiende la idea general, había un burro en una ciudad abandonada y se aburrió, pero creo que esta misma idea se puede decir de formas más sencillas que lo hagan como más elegante. ¿Qué es lo repetitivo o redundante en este ejemplo? Se repite la frase al principio, ¿no? Vemos aquí al principio y luego repite al principio. Se repite la frase ya que. Ya que, ya que. Se repite la palabra aburrido. Aburrido, aburrido. Y es redundante decir ciudad abandonada y luego escribir que no había nadie en la ciudad. O sea, si ya al principio, bueno, si ya antes me está diciendo que el burro llegó a una ciudad abandonada, entonces ¿para qué repito que no había nadie en la ciudad? Otra cosa es que en este párrafo no hay ni una sola coma, lo cual hace la lectura cansada. Y todo esto combinado da una sensación de cantinfleo, o sea, como que me dice lo mismo al mismo tiempo, se oye repetitivo, hay cacofonías porque burro y aburrido, o sea, tienen sonidos similares. Entonces, estos son como pequeños detalles que tienen que cuidar también en sus textos y solamente los pueden encontrar si vuelven a leer. Siempre lean en voz alta lo que escribieron o pídanle a alguien que lea en voz alta su texto para que descubran los errores o los detalles que hay que mejorar. Espero que este video les sirva. De todas formas, las diapositivas las voy a dejar en la plataforma. Pero bueno, si tienen alguna duda pueden preguntarme. Entonces estoy pendiente de ustedes, igual la maestra Rebeca está pendiente de ustedes, de los chicos que son de su grupo y pues estamos en contacto a través de estos medios.